Ha sido una larga tradición entre los pilotos de combate mostrar su destreza en el aire con marcas en sus aviones, denotando sus victorias sobre los aviones enemigos. A menudo, estas marcas han tomado la forma de banderas representando al país del cual provenía su oponente derrotado. Un ejemplo principal de esto sería un North American P-50 y un 500 Mustang, pilotado por el primer teniente Curtis, quien sirvió en ambos teatros de la guerra, donde demostró ser supremamente hábil en el arte de la guerra aérea. El avión de Curtis mostraba 7 esvásticas alemanas, una sola bandera italiana, una bandera japonesa y, extrañamente, una bandera de los Estados Unidos. Esta es la increíble historia real de cómo un estadounidense piloto derribó deliberadamente un transporte americano C-47 Skytrain, con el fin de salvar las vidas de todos los que estaban a bordo. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Louis Edward Curtis nació el 2 de noviembre de 1919 en Fort Wayne, en el estado de Indiana. Después de completar su educación obligatoria, estaba asistiendo a la Universidad de Purdue cuando se anunció el ataque a Pearl Harbor, lo que lo impulsó, al igual que a muchos millones de otros jóvenes estadounidenses, a inscribirse para el servicio militar en el momento de necesidad de su país, uniéndose a los Estados Unidos. Al unirse a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, Curtis ingresó a la formación de pilotos antes de calificar en el Lockheed P-38 Lightning de 2 motores y fue asignado al Escuadrón de Cazas 95, Grupo de Cazas 82. Al llegar a África del Norte a finales de abril de 1943, Curtis y sus compañeros aviadores se encontraron en medio de la lucha mientras la Luftwaffe alemana intentaba desesperadamente contener a los aliados, quienes ahora estaban asfixiando al cuerpo de África del mariscal de campo Rommel, gracias en gran parte al poder aéreo aliado. Habiendo apenas desempacado sus cosas, el 29 de abril de 1943 despegó en su P-38 Lightning y entró en combate por primera vez. Mientras volaba sobre Cat Bon en el noreste de Túnez, su vuelo fue atacado por un grupo de Messerschmitt Bf-109. Cuando comenzó la pelea, Curtis vio pasar un 109 frente a su Lightning e inmediatamente fue a por la matanza. Describiendo la acción más tarde, explicó: "Un 109 cruzó mi mira en un ángulo de 45 grados pasando a la izquierda. Pisé el timón izquierdo y lo seguí hacia abajo. A unos 273.1 metros y 30 grados de desviación, solté una ráfaga muy larga. Podía ver mis trazas curvándose hacia la derecha en su nariz. Corté a las 100 yardas y pasé frente al 109 que se inclinó y se fue directo. Hubo un gran chapoteo y una ovalada de espuma blanca. La pelea estaba lejos de terminar. Sin embargo, tras separarse de su vuelo al derribar a los Messerschmitts, Curtis regresó para unirse a ellos. Y avistó otro rayo que estaba siendo perseguido por 3 F-109. Evidentemente no me vieron y le di una gran ráfaga al avión de la mano derecha. Este 109 se quedaba un poco atrás de los otros 2 que volaban en una formación muy apretada. Mis trazadores entraron en él, salieron bocanadas de humo negro y blanco, hizo un ala sobre y se fue directo. Obsesionados con atacar al rayo, los pilotos alemanes restantes no parecían darse cuenta de que habían perdido a su camarada detrás de ellos y continuaron disparando al rayo en fuga, permitiendo a Curtis colocarse detrás de ellos. Cito: "Hice un disparo de deflexión de 30 grados al líder, cerrando a 20 grados y haciendo alrededor de 350 millas por hora. El 109 estalló en llamas, explotó y cayó al agua. El otro 109 estaba vertiendo plomo en el P-38. Me puse en su cola, disparé una ráfaga, fallé y el 109 se dirigió a casa". Desafortunadamente, a pesar de este increíble esfuerzo, el otro P-38 Lightning había sufrido tanto daño del ataque alemán que también cayó al mar, y ahora Curtis mismo estaba en problemas. A pesar de la larga autonomía del P-38, había gastado tanto combustible en la pelea que ahora no tenía el alcance para regresar a la base. Sin embargo, aterrizó forzosamente en un río seco, esperando a los ingenieros con combustible y tablones de acero para poder despegar de forma segura. Después de este bautismo de fuego, Curtis adornó su P-38G con el nombre Buen Diablo y un arte en la nariz que presentaba a Lucifer con un halo sobre su cabeza. El 13 de mayo de 1943, el Afrika Korps de Rommel se vio obligado a rendirse, pero no hubo tregua para Curtis y sus compañeros aviadores, ya que ahora tenían sus miras puestas en el Mediterráneo y en el aliado del sur de Alemania, Italia.
El 19 de mayo, se encomendó al grupo de cazas 82 escoltar a los bombarderos Mitchell B-25 de North American, que regresaban de una incursión, llegando a gran velocidad con 8 Messerschmitts, persiguiéndolos agresivamente. Al relatar lo que sucedió a continuación, Curtis dijo: «Mi líder persiguió a un Me-109 fuera de la cola del primer elemento, y otro entró en un ángulo de unos 30 grados. Lo derribé. Nos atacaron de nuevo y todos parecían confundidos. Estos Mes eran rápidos y persistentes, y 3 se lanzaron sobre nosotros desde atrás». Destacando su naturaleza agresiva en el aire, Curtis se volvió hacia ellos y atacó. Su primera ráfaga de disparos falló su objetivo, pero la segunda acertó, acribillando al caza alemán con balas de calibre 50, hiriéndolo de muerte y enviándolo al Mediterráneo. Con estas victorias adicionales, ahora era un as. Volando intensivamente durante el verano de 1943, el 24 de junio, añadiría una baja italiana en otra misión de escolta. Menos de una semana después, dañó un Bf-109 mientras volaba en cobertura superior para los desembarcos aliados en Sicilia, tras lo cual se le otorgó la Cruz de Vuelo Distinguido. Su cita para el premio decía: «La manera hábil y celosa en la que ha buscado al enemigo y lo ha destruido, su devoción al deber y coraje bajo todas las condiciones, sirven de inspiración a sus compañeros de vuelo». Sus acciones en estas ocasiones reflejan el mayor crédito para él mismo y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero para Louis Curtis, la suerte estaba por darle una mala jugada. El 27 de agosto de 1943, mientras escoltaba otra misión de bombardeo B-25, esta vez a Benevento en Italia, Curtis y sus compañeros aviadores estadounidenses fueron atacados por más de 50 cazas del Eje cerca de Nápoles. Durante el curso del vuelo, Curtis agregaría 2 cazas alemanes más a su lista de derribados, pero la situación cambió y su Lightning fue alcanzado por fuego enemigo. Sus camaradas al principio no sabían qué le había pasado a Curtis, pues su avión fue visto por última vez combatiendo cerca de la costa. Su madre, Esther, contó más tarde cómo estaba casi segura de que su hijo había sido arrebatado para siempre, con su cuerpo perdido en el Mediterráneo. En realidad, Curtis logró aterrizar de emergencia su avión en una playa a unas 10 millas al sur de Salerno. Al darse cuenta de que no había escapatoria, rápidamente se puso a destruir su preciado P-38 para evitar que cayera en manos enemigas antes de que las tropas del Eje llegaran y lo tomaran prisionero. Curtis y otros prisioneros de guerra aliados fueron encarcelados en un monasterio cerca de Roma, pero en menos de una semana escapó junto a otros detenidos. Fuera. Lamentablemente, Curtis y otros fueron recapturados rápidamente, pero uno de ellos, el teniente Edward J. Highland, logró escapar a las líneas aliadas, donde dio los nombres de sus compañeros de fuga, permitiendo así que los amigos y la familia de Curtis supieran que estaba vivo. Siendo un prisionero difícil de manejar, los captores de Curtis lo confinaron en un campo de máxima seguridad en Italia. Sin embargo, para él y sus compañeros prisioneros era evidente que algo andaba mal con sus guardias italianos. Después de solo 4 días en el campo, se informó a Curtis que los italianos habían firmado un armisticio con los aliados y que tenían órdenes de entregarlos a los alemanes. Sin embargo, desilusionados con el fascismo, los guardias italianos ayudaron en la fuga de muchos en el campo, incluyendo a Curtis, incluso dando armas a algunos de ellos. Sabiendo que los ejércitos aliados estaban invadiendo desde el sur, Curtis y algunos otros del campo pasarían casi 8 meses vagando por el campo hacia las tropas aliadas, esquivando patrullas alemanas, buscando comida, durmiendo en cuevas e incluso trabajando con partisanos antifascistas. Luego, el 27 de mayo de 1944, 9 meses exactos después de su captura inicial, se escondía en un corral de cabras cuando escuchó disparos a lo lejos. Al salir a investigar, se alegró al encontrar elementos avanzados del 8º Ejército Británico cerca y pronto estaba en camino a casa para recibir una verdadera bienvenida de héroe en Fort Wayne. Ansioso por volver a los cielos y retomar la lucha, su antiguo estatus de prisionero de guerra le prohibía regresar a Europa. El temor era que si volvía a ser derribado, la red de partisanos y grupos de civiles que lo ayudaron a él y a sus camaradas se pondrían en riesgo si él cediera bajo tortura. Por lo tanto, se decidió enviarlo al Teatro del Pacífico para unirse a la guerra contra el Imperio japonés. Además de un cambio de escenario, la transferencia también lo hizo prescindir del P-38 Lightning de 2 motores y en su lugar volar el magnífico North American P-51-500 Mustang, considerado por muchos como el Cadillac de los cielos.
Curtis y su nueva unidad, el cuarto escuadrón de cazas del tercer grupo de comandos aéreos de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llegaron a Filipinas a principios de enero de 1945. Un mes después, Curtis interceptó apresuradamente un avión de reconocimiento japonés Mitsubishi Kai-46, llamado Dyner por los aliados. Los Dyners eran aviones excepcionalmente difíciles de derribar, capaces de volar a más de 400 millas por hora a 20.000 pies, con el Mustang de Curtis teniendo solo 40 millas por hora de sobrepaso en las mejores circunstancias. Sin embargo, el hábil kurdo no estaba dispuesto a dejar escapar el avión de reconocimiento y lo derribó con sus ametralladoras de calibre 650. No solo le dio su novena víctima, sino que también lo hizo unirse a un grupo de solo 3 pilotos aliados que habían derribado al menos un avión alemán, italiano y japonés durante la guerra. Unas de AAA. Como parte de sus celebraciones, él y sus camaradas pasan la noche disfrutando de la compañía de un grupo de enfermeras locales. Solo 3 días después, el 10 de febrero de 1945, Kurdish lideró un vuelo de 4 Mustangs a la isla de Formosa, a unas 400 millas de distancia en una misión de reconocimiento armado. Su objetivo era localizar un aeródromo japonés recién construido que se sospechaba estaba en la isla, pero la empresa pareció resultar infructuosa, por lo que se dirigieron a casa, pasando sobre la isla de Batán en el estrecho de Formosa. Allí, las cosas se complicaron rápidamente. Avistaron una pista de aterrizaje japonesa y alertaron a los pilotos japoneses que se apresuraron a interceptarlos. En la pelea subsiguiente, el vuelo de Curtis derribó 2 de los aviones japoneses y procedió a ametrallar al resto en el suelo, pero no salieron ilesos. Uno de sus pilotos, el teniente Lacroix, recibió varios impactos durante el enfrentamiento y al intentar escapar, se vio obligado a saltar sobre el mar. Curtis ordenó a otro de sus vuelos que regresaran a la base para organizar más Mustangs para atacar el aeródromo, mientras él y su compañero de ala restante se quedaban atrás, con la esperanza de coordinar el rescate del piloto derribado por un hidroavión. Luego atacó de nuevo el aeródromo para disuadir a los japoneses de despegar. Fue mientras se estaba retirando de su ataque que avistó una aeronave de 2 motores a lo lejos acercándose a la isla, aparentemente a punto de aterrizar. Mirando detenidamente la aeronave, comenzó a reconocer la forma de lo que inicialmente pensó que era un avión de transporte japonés L-2D, conocido por el nombre en clave Tabi. Sin embargo, a medida que Curtis se acercaba, comenzó a darse cuenta de que en realidad era el famoso C-47 Skytrain y llevaba marcas estadounidenses. Aún con la mentalidad de que la aeronave debía estar controlada por los japoneses, de lo contrario, ¿por qué se acercaría al aeródromo? Sintió una ola de ira al ver las marcas estadounidenses. Más tarde, recordando sus pensamientos, dijo: «Esos malditos japoneses repararon uno de nuestros bogies sin siquiera quitar las marcas». Al acercarse a la aeronave, reconoció las marcas de la unidad como pertenecientes al grupo de transporte de tropas 317, conocido como los Jungle Skippers, y con los pilotos aparentemente imperturbables por la aparición de sus casas a su lado, rápidamente se dio cuenta de que este era de hecho uno de sus propios transportes, con estadounidenses a bordo. La pregunta ahora era, ¿por qué se dirigía hacia el aeródromo japonés? ¿Sabían los pilotos que el aeródromo estaba en manos japonesas? ¿Estaban perdidos? Una cosa era segura: debía advertirles. Intentó desesperadamente contactar a la aeronave por radio, sin éxito. Luego, cuando el C-47 comenzó su descenso hacia el aeródromo, preparándose para aterrizar, Curtis lanzó su caza en su camino, obligando al C-47 a desviarse y dar la vuelta antes de intentar nuevamente acercarse a la pista de aterrizaje japonesa. Con su tren de aterrizaje y flaps bajados, el piloto del C-47 parecía empeñado en aterrizar allí, y por eso Curtis decidió disparar delante de él para obligarlo a desviarse una vez más. Esto falló, y ahora Curtis estaba al alcance de los artilleros japoneses en el suelo, ansiosos por derribar su caza del cielo. Curtis ahora sabía que solo quedaba una opción abierta. Para él, para evitar que el C-47 llegara al aeródromo, posicionó su Mustang detrás del transporte pesado y con una extraordinaria puntería aérea disparó una ráfaga corta de disparos en su motor de estribor, desde menos de 20 yardas de distancia, apagándolo antes de moverse lateralmente hacia el lado de babor del C-47 y sacar su motor restante. Estando tan bajo en el momento del ataque de Curtis, el C-47 se estrelló en el agua relativamente intacto, aproximadamente a 300 yardas de la orilla. Volando en círculos por encima, vio al piloto y a 11 pasajeros desplegar balsas salvavidas, y temiendo que naturalmente remarían hacia la orilla donde serían capturados y probablemente asesinados, escribió una nota que luego dejó caer en su posición. Simplemente decía:
Por el amor de Dios, manténganse alejados de la orilla. Hay japoneses allí. Comenzaron a remar mar adentro mientras las tropas japonesas en la orilla disparaban, esperando tener suerte. Curtis casi se había quedado sin municiones y combustible, por lo que él y su compañero regresaron a la base, repostaron y se rearmaron. Al día siguiente, encontró a sus víctimas aún en las balsas salvavidas en la bahía de Song Song, al oeste de la isla, ahora acompañados por el teniente Lacroix. Curtis guió un hidroavión Catalina hasta su posición y les proporcionó cobertura mientras los rescataba. Una investigación sobre el incidente encontró que el C-47 se había perdido en mal tiempo después de despegar casi 4 horas antes. Con su indicador de combustible casi vacío, el piloto vio la pista de aterrizaje en la isla de Batán, sin saber que estaba en manos de los japoneses, e hizo un esfuerzo desesperado por aterrizar allí. Más tarde, al recibir la lista de pasajeros a bordo, reconoció a una de ellas como la enfermera con la que había salido después de derribar la cena unos días antes. A pesar de estar seguro de sus acciones ese día, Curtis aún esperaba algún tipo de castigo por derribar uno de sus propios aviones, pero nunca llegó. En cambio, recibió una medalla aérea y se le añadieron racimos de roble a su cruz de vuelo, distinguido por parte del General George Sien Kenney, comandante de las Fuerzas Aéreas Aliadas en la región del Pacífico Suroeste, por su rápido pensamiento y puntería. Su conteo oficial de bajas sigue siendo de 9, pero eso no impidió que las tripulaciones de tierra añadieran una 10ª bandera al costado de su Mustang, una bandera de estrellas y rayas por su victoria bastante poco ortodoxa. Curtis continuó viendo acción hasta el final de la guerra, pero no se le acreditarían más victorias. En su lugar, realizó principalmente incursiones de ataque terrestre, mientras los últimos japoneses eran derrotados. Después de la guerra, participó en el puente aéreo de Berlín y se retiraría como teniente coronel en 1963. Louis Edward Curtis falleció el 5 de febrero de 1995 a la edad de 75 años. Y ahí tienes la historia de los pilotos estadounidenses con una marca de muerte americana. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.